Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y RadioSat 94.5. Un gusto acompañarlos aquí en La Hora del Museo, como cada día, cada semana, como siempre compartiendo con ustedes temas de nuestra cultura, nuestra historia, nuestro patrimonio. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece sumamente entretenido y sobre todo porque las personas que llegan a vivir acá o quienes nos ven de afuera, les llama muchísimo la atención nuestra manera de hablar, nuestra pronunciación, nuestro tono de voz y por supuesto todas las palabras que agregamos día a día a nuestro propio diccionario chileno. Hoy voy a estar compartiendo con ustedes este libro que tengo en mis manos, español, chileno y chileno, que son todas esas fonéticas que utilizamos aquí en nuestro país. Nos acompaña su autora en el estudio, Cristina Jasca. Bienvenida, un gusto tenerte aquí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Cristina, tú eres griega, de la isla de Rodas, hace ya bastante tiempo que vives acá, casi 20 años, si no me equivoco. Sí. ¿Por qué te viniste a vivir a Chile? Si es que se puede saber esa parte. Bueno, me vine por la fuerza que quiero pensar que todavía es la que mueve el mundo, que es el amor. Claro, que nos mueve a todos el amor. Sí. Así que por eso estoy aquí. Bueno, pero te seguiste quedando. Una cosa es que a uno lo mueva el amor y otra cosa, uno puede llegar a un lugar y decir, no, me voy o esto no va a funcionar, sí. Pero tú sigues aquí. Sí, sigo aquí. Formé mi familia aquí, entonces, y los griegos también tenemos un dicho que decimos, donde hay tierra hay patria. Entonces, la verdad es que me siento muy en casa ya después de tanto tiempo viviendo aquí. Claro, bastante tiempo. Vámonos al tema de este libro, porque si bien, como yo decía, yo he revisado, he leído algunos libros que hablan de nuestra forma de hablar, generalmente está enfocado como a estas palabras que inventamos, pero no había visto nunca un libro que hable de nuestra fonética, como dice aquí en el subtítulo, una aproximación sociofonética al habla santiaguina. Y me llama muchísimo la atención esto de sociofonética, porque realmente marca el lugar donde vivimos, el estrato social, según vamos pronunciando las palabras. Pero antes de ir entrando de lleno en materia del libro, tú eres lingüista, no sé si lo estudiaste aquí en Chile o ya venías desde Grecia con esa profesión, pero de ahí, ¿por qué decides como adentrarte en esta habla chilena? Uh-huh. Mire, yo estudié filología griega en la Universidad de Patras. Ahí, cuando uno estudia letras, en el tercer año decide qué orientación, qué especialidad va a seguir entre estudios clásicos, neobizantinos y literatura o lingüística. Yo me enamoré de la lingüística, entonces quise seguir con esta especialización. Terminé mis estudios de pregrado y luego quise hacer un magíster también en esta disciplina en Reino Unido, en la Universidad de Cardiff, en Gales. Eso fue ya hace 20 años atrás. Me vine aquí y siempre tenía en mi mente terminar mis estudios de doctorado. Se abrió la posibilidad en la Universidad Católica aquí en Santiago. Entré en 2013 con una idea de estudiar el español chileno desde la perspectiva sociolingüística, que era lo que más me llamaba la atención, y cuando entré no sabía si lo iba a hacer en base a lo léxico o a lo fonético. Me ganó lo fonético y a partir de esta investigación académica de mi tesis doctoral llegamos a ese libro, que es un tramo, como entiende, de 10 años, desde el 2013 que entré a hacer mi doctorado y hasta que se publica ahora hace unos meses atrás. Fue una idea que surgió de convertir en libro mi tesis doctoral en septiembre de 2019, cuando recibí
el premio Rodolfo Oroz de la Academia Chilena de la Lengua. Y ahí me dijeron, esa tesis es muy interesante, tienes que hacer un libro para que se conozca cómo es ese fenómeno que tanto reconocemos los chilenos, pero poco sabemos el por qué, el para qué. Así que con este incentivo tenemos ahora este producto. Bueno, quiero que vamos hablando justamente de esa sociofonética, pero quiero ir más atrás a conceptos más básicos, porque hablábamos de, en tu caso que eres lingüista, pero ¿a qué se dedica? Porque has mencionado varios términos que a lo mejor los metemos todos en un solo paquete, que es el idioma, pero tiene diferentes ramas estudiar un idioma o una lengua, y ahí también hay diferenciación entre lengua y idioma. Entonces, cuéntanos esta decisión que tú decías cuando estabas estudiando como esta carrera que era común y tuviste que decidirte por ser lingüista. Claro, bueno, la disciplina de la lingüística, no porque la estudié yo, pero la verdad es que es fascinante, porque un objeto como tan propio humano, que es el lenguaje, tú lo puedes ver de cerca y analizarlo desde diferentes perspectivas. La verdad que se te abren diferentes, diversos y mundos y muy entretenidos. Entonces, claro, se analiza desde diferentes perspectivas, desde la sintaxis, la gramática, la fonética, la fonología, lo discursivo, lo pragmático, y es una disciplina que se va también abriendo en varias alternativas. También existe la lingüística computacional, todo lo que pasa en nuestro mundo ahora con la inteligencia artificial. También existe la lingüística forense, y como le decía, a mí lo que más me llamaba la atención era la sociolingüística, que es una área dentro de la disciplina que estudia cómo el lenguaje evoluciona y se desarrolla en sus contextos sociales. Y como contexto social podemos entender situaciones comunicativas diferentes, también podemos entender factores sociales que inciden en el uso de la lengua, como es, por ejemplo, el origen sociocultural de un hablante, puede ser también el género, la etnia, diferentes factores que pueden incidir en el uso de la lengua. Dentro de eso, y tomando aquí el subtítulo de tu libro, está la fonética, dentro de lo que mencionabas. Y ahí te quería pedir también nuevamente un poco más de explicación sobre la fonética dentro de esta disciplina que nos contabas. Bueno, la fonética es la rama de la lingüística que justamente analiza las formas de hablar, los modos de hablar, de cómo se pronuncian algunas palabras, cómo se forman los sonidos en términos concretos en el habla. Existe la fonología y fonética son ramas que cofuncionan, pero la fonología tiene que ver con unos conceptos más abstractos, más cognitivos, en lo que tenemos en nuestro sistema, y puede variar entre una y otra lengua. Y después la fonética es la concreción, la realización de los sonidos, que también varía dentro de las lenguas. La verdad que a mí me encanta, siempre me ha llamado la atención de chiquitita, de los sonidos de las diferentes lenguas. El español siempre fue una lengua que quise aprender como lengua extranjera, y llegando aquí en Chile, la verdad que me topé con varias cosas muy interesantes de esa variedad dialectal del español, porque hay muchas. Claro. Claro, en toda América, bueno, España, América, es bastante diferente, es como diferentes idiomas, incluso si uno se va adentrando, y hasta a veces nos cuesta entendernos, pero los chilenos me da la impresión que somos reconocidos por hablar un español bastante particular, que tenemos menos palabras en común tal vez que
que los demás. Pero bueno, quiero que todo esto vamos conversando el día de hoy. Te invito a que hagamos una pausa para regresar con más detalles de este libro. Ya vamos a hincarle el diente a este español chileno y chileno. Ya regresamos. Hoy estamos conversando con Cristina Jasca. Ella es lingüista, es autora del libro que tengo aquí en mis manos, que bueno, a mí me hace cierta gracia, me emociona hablar de estos temas, porque me interesa también saber por qué hablamos como hablamos. Aquí hay una referencia, Cristina, que tú haces, o una especificación, que es el habla santiaguina. ¿Es por tema de estudio que que hay que como enfocarlo mucho más, o es algo que tú realmente has detectado que los santiaguinos también hablamos diferente al resto de Chile? Ya, muy buena pregunta. Lo que pasa es que mi investigación se enfocó en la capital, en Santiago, por una decisión metodológica y también porque yo quise explorar de qué se trata este fenómeno en un centro urbano como es Santiago. Es un fenómeno, como dice el subtítulo del libro, sociofonético, porque hay factores sociales que inciden en su pronunciación, y hay muchos estudios anteriores que el mío que hablaban de esta incidencia. Entonces yo quise ver, a partir de estos estudios que se habían hecho en el sur de Chile, ver qué pasa en la capital, donde también los estudios y las teorías dicen que en los centros urbanos la gente tiende a hablar de una forma mucho más estándar, más normativa, más neutra. Entonces quise comprobar si efectivamente es así y qué pasa con este fenómeno que marca diferencia en el habla. Aquí tengo algunas dudas. Yo primero saber, obviamente no puedes saber de todo el mundo, pero de acuerdo a los lugares donde has vivido, si es típicamente chileno esto de que exista esta sociofonética, que esté marcado el lugar social, cultural que uno ocupa con el tipo de pronunciación que tienen las palabras. No, existe en todo el mundo. Ya. Es un fenómeno que existe en todo el mundo y parte principalmente del origen geográfico. Porque dentro de un país se habla de forma diferente, se pronuncia de forma diferente, y eso se nota en la emisión de los sonidos, lo que dijimos que estudia la fonética, en la pronunciación, en la prosodia, en la entonación. Por ejemplo, los isleños, en todo el mundo, yo soy de una isla, tendemos de hablar de una forma muy cantadita, y eso se conoce. También aquí los chilotas hablan muy cantadito. Claro. ¿Ya? Entonces son cosas que parten del origen geográfico y después estas diferencias dentro de un centro urbano que tiende a ampliarse y a segmentarse de alguna manera, se hacen más notables. Y así parten de una diferencia, por ejemplo, dialectal, a llamarse diferencia sociolectal, que tiene que ver con lo social, más allá de lo dialectal, de lo geográfico. No sé si se entiende. Se entiende perfectamente. Sí. Bueno, vamos aquí a otra duda antes de lanzarme a todos los temas. ¿En este libro examinas particularmente el uso de la CH, o hay otras cosas también que digamos, o que pronunciemos diferente según la clase social o esta denominación sociocultural que tengamos? Es sobre la CH. Es que la especialización era sobre este fonema, que se llama este fonema en específico, y sus diferentes variantes que se llaman alófonos. Alófono es una palabra griega, alo significa otro, y fono viene de la palabra foní, que es voz. Entonces son diferentes voces que de alguna manera van interactuando y promueven este fenómeno en el habla. Ahora, hay que tener en cuenta que, como dije,
Yo lo estudié en Santiago, pero es un fenómeno transversal dentro de Chile. Claro. Por ejemplo, la pronunciación chileno, la CH, es muy conocida y muy utilizada en términos transversales y sin marca social, tanto en el sur como en el norte. Tiende a tener marca social en la capital. Sí. Y eso se sabe, pero no se había analizado de una forma tal para entenderlo desde la disciplina, que es eso que yo creo que aporta el libro, de entenderlo no desde lo anecdótico, sino desde lo académico, lo científico, y extrapolarlo también en lo que significa para la sociedad, para la educación, para la idiosincrasia chilena misma. Esas reflexiones van con el libro, si me preguntas, más allá de lo técnico, porque claro, sí es técnico, pero hay unos temas también que tienen que ver con esas reflexiones mías pre, durante y post de la misma investigación. Bueno, es que te hacía esta pregunta porque la CH es este fonema, como decías tú, es como nuestro gran tema, ¿no? Y sobre el cual constantemente hacemos chistes o está ahí presente, o con el cual podemos contar historias y inmediatamente crear un contexto al pronunciar este fonema. Ya como que creamos todo un escenario, por así decirlo, un paisaje. Así que me imagino que para una investigación ya con este fonema tenías más de sobra para indagar sobre ser chileno y chileno. ¿Y dónde quedamos los del medio, los que pronunciamos chileno? También, ¿no? Porque son estas tres cosas, no es que solo está el chileno y el chileno. Es que no hay solo tres cosas. Hay más. Hay investigadores que han identificado hasta 7, 8, 9 variantes diferentes. Esas son las más categóricas y las más conocidas. Pero entre medio hay muchas más. Yo, por ejemplo, en mi estudio, y está dentro del libro, identifiqué como 5. Y hay unas que solo aparecieron en el habla de las mujeres. Eso nos dice algo. No voy a hacer spoiler para que lean el libro. Lo otro que es importante saber que un mismo hablante no utiliza solamente una CH. También. Tú en ese momento, claro, cuando lo leíste, la pronunciaste tal como es esa imitación, pero en el habla espontánea se utilizan varias. Ahora sí hay una tendencia. Y esa tendencia, cuando haces un análisis acústico dentro de la disciplina, se ve hacia dónde va y se pueden construir algunos patrones, sistematizar y ver hacia dónde está la correlación. Bueno, que está aquí en tu libro también, ese estudio. Sí. ¿Cómo se hace eso? Porque están aquí las ondas de sonido. Sí. Hay programas, hay softwares que te ayuden a analizar. ¿Qué busca eso? Que uno tome una prueba de cómo alguien pronuncia estas palabras. O sea, estudias dónde está la diferencia, si hay diferencia, y por qué un sonido puede ser un sonido caracterizado como estándar o un sonido que es un alófono, lo que les decía, que es diferente. Y si es un alófono, ¿cuáles son sus características? Entonces, por ejemplo, ese sonido de la CH, para hablar un poco más técnico, si le interesa, se llama africada alveolo-palatal, sorda, porque se usan los alveolos que están atrás de los dientes con el ápice de la lengua para ser pronunciado, pero dentro de esa ch y esa s, la primera parte es como una pausa. Hay un bloque del aire y después hay un ruido, una fricción. Y cuando solamente se dice Chile, ahí no hay la primera parte que es la oclusión, que es la pausa. Es solamente ese ruido, esa fricción. Por eso es que se transforma en ese alófono que llamamos fricativa. Y esta fricativa, este sonido y el africado, en esa onda que tú ves en ese análisis, se ve
dónde empieza, dónde termina, cuál es su duración, cuáles sus características en la frecuencia, que para volver a ese tema del factor social, también del género, no es lo mismo para las mujeres y para los hombres. Las mujeres tienen frecuencias más altas, intensidades diferentes. Hay varias cosas que inciden y son complejas, no son solo las extralingüísticas, hay varias que son lingüísticas. Por ejemplo, también cuando yo analicé mi corpus, porque yo hice unas entrevistas para sacar esa habla, tú las ves y el sistema te ayuda a analizar, y también va a depender de algunos factores que son fonológicos. Por ejemplo, es otra la pronunciación si el fonema aparece en la sílaba inicial o si aparece en la sílaba intermedia. Por ejemplo, es otra cosa decir Chile y otra cosa decir cancha. Decir chancho también. Exacto, chancho, otra la CH al inicio, otra al final, y también donde cae la sílaba tónica, donde se acentúa. Entonces, todo eso, por eso digo que es un tema multifactorial, no solamente verlo de una perspectiva. Y este estudio te permite ver estas perspectivas en conjunto y analizarlas, porque, claro, no solamente vi el tema cómo suena, también vi el tema cómo se percibe, y también vi el tema de cómo se posiciona el propio hablante frente a estas variantes que tanto las utiliza, pero también las percibe, las escucha. Lo que dice es realmente lo que dice, lo percibe como tal, dice lo que cree que dice o lo que debe decir. Hay unas cosas ahí. Totalmente interesante, ¿no? Todo esto del lenguaje, como tú decías, es apasionante. Y yo me he quedado aquí, te escuchaba con la boca abierta con este nombre que tiene la CH, este alófono. Sí, ¿Así es? Sí. Con todo el resto de los nombres que no los recuerdo ahora, pero bueno, he quedado maravillada con todo ese estudio que uno puede hacer de algo que a veces somos inconscientes al momento de pronunciarlo. Vamos a hacer una pausa para seguir conversando de esta CH que tanto utilizamos de diversas maneras aquí los chilenos. Ya regresamos. Seguimos conversando hoy con Cristina Jasca, lingüista, que nos ha estado estudiando cómo hablamos los chilenos hoy día, en particular compartiendo con ustedes todas estas maravillas que nos contaba Cristina sobre la CH. Aquí en tu libro, Cristina, dentro de todos los análisis que me parecen espectaculares, hay uno que me llamó mucho la atención, que tiene que ver con hacia dónde yo quería también ir guiando esta conversación. Hay unos mapas y hay unas clasificaciones, por así decirlo, pero no quiero adelantarme yo más. Te quiero dejar hablar a ti. ¿Cómo tomaste la decisión de incluir estos mapas y hacer cómo armaste esta sección de la investigación y del libro, por supuesto? Claro, como le decía, este estudio tiene 3 niveles de análisis. No es solamente cómo se pronuncia, sino también cómo se percibe y también cómo se posiciona el hablante. Entonces yo hice un análisis de lo acústico, de lo perceptivo y de las actitudes lingüísticas. Y estos mapas reflejan cuáles son las actitudes lingüísticas de los hablantes santiaguinos frente a este fenómeno en específico que yo estudiaba, pero también hay algunas también apreciaciones más generales. Ahora, no es algo que yo inventé, esa es una metodología que se usa dentro de una rama de la lingüística que se llama dialectología perceptual, y es también dentro de la lingüística popular, Volkslinguistics, y es una táctica que utilizan los lingüistas
para extraer de manera internalizada la apreciación que tiene el mismo hablante sobre su forma de hablar. Entonces, en vez de hacerle pregunta directa, le pasa un mapa, puede ser regional, yo le pasé de Gran Santiago, obviamente, uno que era, no estaba en todas las comunas, pero las más conocidas, y le decía, ya, ok, puedes marcar las áreas donde crees que se habla de forma diferente y poner una etiqueta textual de esta forma de hablar. Obviamente no todos decían o marcaban todas las áreas. Me decían, pero no conozco todas las comunas de Santiago. Sí, las que conoces y sí sabes que aquí se habla de una forma. Entonces, claro, etiquetaban y ponían algunos modismos, la propia pronunciación de la CH, hacían esa misma segmentación del mapa, y a partir de esto yo digitalicé y construí esas imágenes que muestran una actitud lingüística transversal, independientemente de dónde venía el hablante santiaguino. Todos tenían esa misma apreciación sobre la forma de hablar, que hay 3 estratos, que hay 3 áreas dentro de Santiago, y que era muy difícil de separar la forma de hablar con el origen sociocultural. Claro. Que eso es muy natural, pasa no solamente en Santiago, en todo. En todas partes. A mí lo que me parece curioso o divertido es que yo no sé si estas etiquetas ya estaban predeterminadas o las personas, digamos, las personas las ponían, porque justamente esa metodología, que es dentro de un modelo que se llama modelo de opinión lingüística, deja que el hablante por sí solo, que es no lingüista, puede poner una etiqueta que puede reflejar un juicio o un prejuicio, y a partir de eso después se hace un análisis, que es el resultado de esto. Bueno, y en esto tú, digamos, conseguías un grupo o personas del estrato socioeconómico alto, medio y bajo. Y aquí cada uno además pone etiquetas de acuerdo a su manejo del idioma, por así decirlo, con palabras que ellos mismos, digamos, ya los ponen uno desde fuera en ese nivel, para etiquetar a los que no están en ese nivel. Pero etiquetaban a ellos mismos también. También, sí, pero... No solamente a los otros. Por eso es interesante el estudio, porque ve cómo el hablante se posiciona frente a sí mismo y a los demás. Por ejemplo, la chileno, que se atribuye a un estrato sociocultural más alto, que está en el otro polo, el extremo, ese estudio muestra que tiende a ser igual que marcado que la y marcado por los mismos hablantes que supuestamente lo usan. Claro. Que dicen, pero no, esto es algo ajeno, o sea, sí, lo conocemos, pero no deberíamos pronunciar así, deberíamos pronunciar de una manera más estándar, más neutra. ¿Me entiendes? Que es esa tendencia que explicaba al inicio. Sí, también aquí lo que me llamaba la atención, como te decía, es que, por ejemplo, cuando se pone este mapa a las personas del estrato alto, ellos utilizan palabras para el área 1, que es supuestamente este estrato más bajo, que dicen que personas que hablan más rápido o hablan con garabatos más subidos de tono. En cambio, si vamos justamente a esa área 1, ocupan palabras como flaite, choro, chihuahua. Eso me causa risa, porque son también ahí, ya da para otro estudio, pero ponen en sus propias palabras cómo describirse a lo mejor a sí mismo. Y me llamaba muchísimo la atención. Bueno, quería abordar más de este mapa, porque se dividían estas 3 áreas, que cada persona lo hizo, me imagino... se imaginó estas 3 áreas en el mapa, o sea, no es que estaban predeterminadas 3 áreas. Sí, no, pero no todos marcaron 3 áreas. Hubo personas que solo marcó una área. Después, esa fusión de todos esos mapas dio el resultado de esas 3 áreas. O sea, ese
la lectura mía después de juntar todos los mapas, pero porque se comportaban de esa misma manera, entonces se veían esas 3 áreas marcadas con esas características que, como tú mencionaste, por ejemplo, había área 1, 2 y 3. La 2 es como la media, la mezcla, el mix de castellano. Pero la área 1 y 3, muchos ponían hay garabatos, pero garabatos como de otro tono. Y eso lo ponían tanto los que venían de esa área como los que se posicionaban fuera de esa área. Y eso es interesante. Como tú dices, quizá para otro estudio. Sí, totalmente para otro estudio. Bueno, aquí, adelantándome un poco, pero ¿qué conclusiones podemos compartir también sin ánimo de contar todo el libro? Porque en realidad es muy interesante. Totalmente recomendado tener este libro para indagar más y todas las conclusiones que uno puede sacar de cómo estamos ocupando el español. ¿Qué conclusiones pudiste sacar luego de este ejercicio de los mapas? Así como en qué comuna se pronuncia la CH como Chile, en qué zona se pronuncia como Chile. Como te digo, me llamó mucho la atención que desde el mismo lugar donde uno se posicionaba de una manera tanto de cerca como de lejos. Yo creo que eso es muy característico del santiaguino, de que se quiere mirar, se quiere acercar, pero al mismo tiempo se aleja. Hay una paradoja ahí en el comportamiento. Lo mismo que, los chilenos dicen, no, que en Chile hablamos muy mal. Los mismos chilenos lo dicen. Así es. Y hay también estudios, otros colegas que han hecho, también Darío Rojas de la Universidad de Chile, que publicó también un libro, ¿Por qué hablamos los chilenos como hablamos? Y llega a la conclusión que, si en el fondo sabemos que hablamos mal, ¿por qué no cambiamos nuestra forma de hablar? Buena pregunta. Entonces, ahí hay algo en la actitud lingüística de santiaguino que por un lado lo critica, pero por el otro lado también es algo que le agrada y que entiende que algo único, auténtico, peculiar. Y mi conclusión, y si me preguntan la reflexión del libro, es sobre eso. Pensar cómo podemos revalorizar nuestra forma de hablar. En vez de tirarnos para abajo, claro. de valorar, de mirar con otros ojos, saber en qué contextos tenemos que hablar de manera formal, en qué contextos tenemos que cuidar el registro, pero también saber que dentro de una misma variedad dialectal existen estas variaciones que no empobrecen, sino que enriquecen la lengua. Entonces, totalmente de acuerdo contigo y con esas conclusiones. Te invito a que hagamos la última pausa de hoy, Cristina, para conversar de estos últimos temas que se nos van quedando en el tintero. Ya volvemos. Seguimos conversando aquí en el estudio con Cristina Jasca. Nos comentaba las conclusiones, las ideas finales con las que te quedaste, Cristina, al terminar el libro. Hay aquí, en los últimos capítulos, tú hablas de un estigma, por ejemplo. Si bien ahora último nos comentabas que los chilenos decimos, uy, qué mal hablamos, pero no hacemos nada por hablar de otra manera. Y yo siento que hay como cierto orgullo en esta forma tan propia de hablar. Hay gente que sí es más dogmática y que tiende a que se debiera hablar correctamente. En lo personal, yo creo que uno debe conocer todo el idioma y cuáles son las formas correctas y decidir cuál quiere ocupar según la ocasión. Esa es la belleza también de cómo nos comunicamos. Hablas del estigma y hablas del prestigio. Y claro, yo creo que inmediatamente cuando escuchamos hablar a una persona que dice Chile, Leche, Chancho, la situamos de manera automática en toda una realidad, estemos o no en lo cierto. Entonces,
¿Qué pasa con esto? Porque las personas también quedan, se le pueden hasta cerrar puertas por hablar de esa manera. Hay que cambiar la actitud y hay que educar y hay que saber que el origen de cada uno es un factor de orgullo, no de prejuicio, y saber de dónde venimos y qué las cosas que nos identifiquen y que nos hacen únicos, yo creo que es primordial. Como dije, importante saber los registros, cómo hablamos, lo formal, lo informal, pero que uno pronuncia una africada más fricativa, que es característico de un lugar de donde viene, no debería ser una razón de discriminar. Claro. ¿Ah? Eso es muy importante y tenemos que entenderlo y no marcarlo, sino aceptarlo y elevarlo y mostrarlo que tiene un sentido. Y como he dicho, todo depende de dónde y cómo nosotros mismos nos posicionamos, porque esa fricativa que es tan famosa, ¿no es cierto?, solo pasa aquí en la capital. En el norte no hay problema. Es muy característica en el español andaluz. Todos los usan y es hermosa escucharla. Entonces, mi invitación es esa, cambiar un poco el switch y abrir nuestro abanico de apreciar las cosas y la belleza que tienen en cada uno de sus detalles. Tremenda invitación, ¿eh? Con eso nos abres así a dejar de estar poniendo ojo en leceras al fin y al día, puras cosas para separar en vez de, como tú decías, ver la belleza en esto. Hay ciertas cosas que a lo mejor debía preguntarte antes, pero me fui entusiasmando con el correr de la conversación, sí. Y era si es que había un origen de por qué en cierto lugar se pronuncia chileno y en otro lugar de Santiago se pronuncia chileno. Si es que se podía documentar o indagar en por qué se dio la diferencia, sobre todo en la CH. Mire, puede ser, yo no lo estudié en términos diacrónicos, para ver de dónde venía. Yo hice un estudio más sincrónico que tiene que ver con lo de ahora. Pero sí hay estudios que dicen que la fricativa la sh viene justamente por lo que mencionaba del español andaluz, por los migrantes andaluces que llegaron a Chile. Y luego, como también he dicho, esas variaciones dialectales, diatópicas más bien, que van abriendo en el país, quedan más instaladas. Y luego, con ese movimiento hacia los centros urbanos, se hacen más evidentes, a veces se asimilan, a veces no. Son procesos también lingüísticos que tienen que ver con acomodación lingüística, se llama, de convergencia o de divergencia, y hay múltiples factores que ahí también juegan un rol muy importante. Qué interesante. Hay tanto que uno puede indagar sobre nuestra manera de hablar y que a veces le prestamos poca atención. Sí me voy a quedar con esto que nos invitabas a ver la belleza en esta manera de hablar que tenemos. Cristina, ¿en qué estás hoy? ¿Sigues investigándonos a los chilenos en nuestra manera de hablar? ¿En qué área estás investigando desde la lingüística? Mira, me encanta el español chileno. Mucha gente me decía cuando yo llegué aquí a Chile hace casi 20 años, me decían, pero tú viniste a Chile a aprender el español. No es un buen lugar. Me encanta porque fue un gran desafío y la verdad que hay un aspecto que todavía no entiendo muy bien. Y dije, si lo tengo que entender y acercarme a eso, quizás la mejor manera es investigarlo, como lo hice con la CH, que como extranjera me llamaba mucho la atención, sobre todo en el uso de los extranjerismos, que se escuchaba esa ch en vez de la sh.
del inglés, por como dar un ejemplo. Sushi que tú pones aquí en el libro. Entonces, ahora la verdad hay un fenómeno pragmático discursivo en el español chileno que me cuesta entenderlo, que es el sarcasmo chileno. Y que los chilenos por naturaleza tienen una ironía y un sarcasmo muy especial, porque yo viví también en Reino Unido y los británicos también son muy sarcásticos, pero es otro tipo de sarcasmo. Viví un año y creo que logré entenderlo. De hecho, hice mi tesis de posgrado sobre el uso del humor en el aula académica, pero aquí, tanto en lo cotidiano como también en algunas situaciones comunicativas formales, todavía no me cuesta descifrar. Entonces me gustaría seguir con un estudio que tiene que ver con el sarcasmo, y ahí es un tema de prosodia, de la entonación, porque es algo más plano. A veces no hay una curva para que entiendas que algo pasa ahí. Bueno, es un desafío, como te digo, ahora no te puedo predecir, pero voy a tratar de examinarlo desde lo fonético, pero también de lo discursivo, pragmático, los memes también. Hay un campo que me interesa indagar y explorar. Tremendo campo, pero un ejemplo así como de este sarcasmo, porque yo creo que no nos damos cuenta que de estos temas en nuestra habla. Ahora no se me ocurre uno en específico, pero que es algo que también que tiene que ver con esa manera de hablar de chileno, lo que mencionaba el gran cineasta Raúl Ruiz, de una forma muy implícita de hablar, de que se dice una cosa y se entiende otra cosa. O se dice una palabra totalmente. Y esa palabra tenía un significado diferente o una intención comunicativa diferente. Entonces yo creo que también ahí pasan varias cosas y me da la impresión que voy a tener que estudiarlo también desde diferentes perspectivas, tal como lo hice, no solamente de lo acústico, para llegar a una conclusión, si es que voy a llegar, no sé, para un próximo estudio, no sé cuántos años me va a tomar, me tomó harto tiempo, pero lo disfruté y agradezco la invitación de poder compartir algunas reflexiones sobre esto mismo. Bueno, tremendos temas. Me ha encantado conversar contigo, Cristina, hoy. Muchas gracias por compartir tu libro con nosotros. Gracias. Y con quienes nos están sintonizando y escuchando el día de hoy. Muchas gracias. Nos vamos a despedir por hoy de este libro español, chileno, muy interesante para irnos conociendo y para tomar conciencia de cómo hablamos. Bueno, tremendos temas que nos menciona Cristina ahora antes de despedirnos, que darán pie para siguientes investigaciones. Nos despedimos, nos volvemos a encontrar mañana como siempre y en la radio y por supuesto en la siguiente emisión aquí en Santiago TV. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USAT 94.5.